Si quieres descubrir mis apuntes de esta entrevista, mis notas personales y otras anécdotas de cómo se hace el podcast de Cristina Mitre, te invito a suscribirte a mi nueva newsletter A Micrófono Cerrado, donde compartiré material inédito de mi podcast y otras muchas cosas que solo podrás leer y escuchar allí. Suscríbete en www.cristinamitre.substack.com, repito, www.cristinamitre.substack.com, y todos los domingos recibirás en tu email mi newsletter A Micrófono Cerrado. Te dejaré también link directo en las notas del podcast que, como siempre, comparto en mi blog www.thebeautymail.es. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Lo de la superación, pues yo qué sé. Yo no hago las cosas por superación. Al final yo pues tengo mis circunstancias y como cualquier persona que tiene las suyas, pues hago lo que sea para sacarme las castañas del fuego y conseguir las cosas que quiero, ¿no? Pero ejemplo de superación, yo creo que cualquier persona, tenga o no discapacidad, es un ejemplo de superación de sus propios obstáculos, ¿no? ¿Qué pasa? Que algunos pues se ven desde fuera y tienes un papelito que es un certificado de discapacidad, y otras personas no lo tienen, pero también tienen otro tipo de problemas y no por eso dejan de ser un ejemplo de superación. Mi invitada de hoy, Susana Rodríguez, tiene albinismo oculocutáneo, una alteración genética que, además de convertir en blancos su piel y su pelo porque no tiene melanina, le provoca ceguera. Pero Susana desde niña tuvo claro que esa condición no la definía, que solo era una característica más entre muchas otras, y que podría hacer lo que quisiera, simplemente quizás tendría que esforzarse más que el resto. Por eso jugaba siempre para ganar, aunque supiera que no podía hacerlo. En el colegio, en casa, en el deporte, Susana demostró su carácter luchador. Convirtió su ceguera en su motor. Bien pequeña decidió que quería ir a los Juegos Olímpicos y lo consiguió. El pasado verano volvió de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 con una medalla de oro en triatlón y un diploma en atletismo, que sumó a las medallas que ya tenía de otros campeonatos mundiales y europeos. Al mismo tiempo que entrenaba, estudió medicina, terminó, hizo el MIR, trabajó en el hospital en plena pandemia y al llegar de Tokio opositó al Servicio Gallego de Salud y aprobó con plaza. Le he oído a Susana decir que igual que hay un gimnasio para el cuerpo, hay otro para la mente. ¡Cuánta razón! Susana Rodríguez, bienvenida al podcast. Gracias, encantada de estar por aquí. Tenía muchas ganas de volver a coincidir contigo. Habíamos hecho un directo por Instagram y te dije, volveremos a charlar, y aquí estamos de nuevo. Había que cumplirlo. La verdad que aquel día lo pasamos genial. Se me pasó súper rápido. Estuve súper a gusto, así que seguro que iba a ser lo mismo. Seguro que también. Susana, explicaba el doctor Carlos López Otín en este mismo podcast que la vida es un largo verso de 3.000 millones de letras humanas y que las enfermedades genéticas surgen por un solo defecto en uno de esos 3.000 millones de piezas de nuestro genoma. En tu caso, por un baile de letras en uno de tus genes, naciste con una condición genética llamada albinismo oculocutáneo. ¿Cómo te lo explicaron de niña? Bueno, ya, la verdad que de niña no me dieron muchas explicaciones. Yo sabía que tenía albinismo, tenía albinismo y que eso quería decir pues que por eso tenía
el pelo blanco y la piel muy blanca y que pues por eso tenía que tener cuidado con el sol y que también veía muy poco, a diferencia de las demás personas, pues por eso, ¿no? La verdad que no me dieron otro tipo de explicaciones hasta que ya pues fui un poco mayor, ¿no? De adolescente, que ya entiendes lo que es la genética y bueno, pues también a mí ya me interesaba un poco más saber de dónde venía eso, ¿no? Pero hasta ese momento me daba bastante igual. ¿Y qué hiciste? ¿Lo buscaste en Google? No lo busqué en Google porque mira, yo tuve mi primer ordenador en el año 2000, cuando estaba en sexto de primaria y de aquella apenas teníamos internet, iba con el teléfono de casa, teníamos que contar los minutos que nos conectábamos y tenía la Encarta esta, la enciclopedia, pero no teníamos los recursos que teníamos ahora, entonces pues yo preguntaba en mi casa o así, no era una época bastante distinta, ¿sabes? No había, pues ahora hay asociación de pacientes, hay otro tipo de cosas que cuando yo era pequeña pues no estaban todavía. Parece que tus padres no le dieron como mucha importancia, pero ¿tú cuándo fuiste consciente de que eras diferente al resto? Bueno, yo sabía yo creo que desde muy pequeña que era diferente al resto, porque pues yo me daba cuenta que había cosas que tenían que explicármelas de forma diferente, porque yo cuando estaban explicando de algo de lejos o de cerca o así, pues no lo veía y a lo mejor pues me tenía que hacer a mí una explicación distinta o bueno, pues sabía que era distinta pues porque muchas veces, yo qué sé, en el parque o así, pues otros niños decían, pues mira, tiene el pelo blanco y yo decía, pues no sé, será algo raro, ¿no? Porque me parecía extraño que hicieran cualquier tipo de comentario, eso. Entonces yo creo que sabía que algo distinto había, ¿no? Pero yo creo que no le das importancia, ¿sabes? Pero bueno, hay que aclarar que tú no tienes un problema de visión, tú eres ciega, lo que se considera ciega legal, ves menos de un 10%, ¿no? Sí, yo nací con la discapacidad visual del albinismo. Bueno, todas las personas con albinismo en mayor o menor medida tienen problemas de visión porque lo que ocurre es que, bueno, pues en la retina, que es una de las partes del ojo, hay distintos tipos de células, ¿no? Y bueno, pues dos de ellas son los conos y los bastones, ¿no? Los bastones nos permiten adaptar el ojo a la luz y a la oscuridad y los conos nos permiten lo que se diría ver en alta resolución, ¿no? Una imagen bonita, por así decirlo, y con detalles. Entonces, hay una parte central de la retina que se llama fóvea, que es muy pequeñita, no se conoce porque no es de las partes así conocidas, que tiene como 1 milímetro de diámetro y ahí están el 90% de los conos metidos, los que nos permiten ver la imagen bonita, ¿no? Entonces, lo que ocurre en el albinismo es que esa parte del ojo ya desde el periodo embrionario o no se desarrolla por completo o está poco desarrollada. Entonces, pues obviamente, si lo que nos permite ver la imagen bonita en alta definición no lo tenemos, pues bueno, pues la imagen está muy deteriorada y yo aparte de esto pues tengo otro problema del nervio óptico que se ha añadido con posterioridad y bueno, pues es por eso que tengo un resto visual pues muy pequeño. Y luego tenéis otro problema añadido que es el nistagmo, ¿no? Que es ese movimiento lateral rápido e involuntario de los ojos, que eso también incapacita en cierta manera, ¿no? Sí, bueno, el nistagmo es muy frecuente, ¿no? En las personas que tienen una discapacidad visual muy grave. Digamos que el ojo no aprende a fijarse en un punto. Entonces, lo que ocurre en las personas que tenemos nistagmus, tú no te das cuenta que el ojo se esté moviendo, tú no percibes que la imagen se mueve, lo que pasa es que no puedes fijar la visión y eso hace que no puedas, bueno, pues que lo que es la visión de detalles, pues eso, esté muy, muy, muy afectada. Y llama la atención, ¿no? Este movimiento que puede aparecer a veces por otro tipo de problemas. De hecho, en el caso del albinismo oculocutáneo, bueno, desde que ya eres un bebé, ¿no? Como que es bastante claro el diagnóstico porque la apariencia física es notable, pero existe también el albinismo ocular en el que la apariencia física es, por así decirlo, normal, entre comillas, pero sí que existe el albinismo en lo que es el ojo, ¿no? Entonces en esos niños puede aparecer un nistagmus y si no se sabe de dónde viene, pues a veces es muy importante llegar bien al diagnóstico porque el nistagmus pues puede aparecer por pues problemas neurológicos o de diferente tipo. Entonces, bueno, pues en esos casos sí que es más complicado.
llegar a saber que la persona tiene albinismo. En el mío pues era obvio. Qué bien lo explica la doctora Rodríguez, porque además de triatleta es doctora, pero ahí ya llegaremos en algún momento de la historia. Estabas diciendo las características físicas. Claro, estamos hablando del pelo, de la piel. No tenéis melanina y tú además haces un deporte en exterior. Eso es otra dificultad añadida. Sí, bueno, quizás en el día a día, bueno, pues en el país donde vivimos, pues no es lo que tú más notas, ¿no? Porque al final, afortunadamente, tenemos los recursos necesarios para protegernos del sol, ¿no? Bien sea pues con ropa, bueno, pues intentar utilizar tejidos apropiados, pero sobre todo pues con los protectores solares, ¿no? que podemos acceder a ellos en países de sobre todo el continente africano, donde la incidencia de la radiación solar es muy alta. Y no existen muchas veces estos recursos, pues las personas con albinismo a veces apenas sobrepasan la edad de 30 años por complicaciones derivadas del cáncer de piel, ¿no? Aquí, pues eso parece que es una realidad un poco lejana, porque no, bueno, pues afortunadamente yo puedo decir que cuento con los dedos de una mano las veces que me he quemado de manera importante, ¿no? Hasta que estuve bajo el dominio de mis padres no me quemé nunca. Y después de eso, pues pocas veces, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado, utilizar protector solar de factor alto y sobre todo reponerlo con frecuencia, ¿no? El problema del triatlón es que, bueno, pues efectivamente es un deporte de aire libre, las competiciones pues suelen ser en verano y luego pues claro, la competición es natación, ciclismo y carrera, ¿no? La natación es lo primero y bueno, pues es muy frecuente que por mucha precaución que tengas, ¿no? Con lo que es la protección solar, al final el agua bueno, pues influye, ¿no? En la crema y después queda la bici y la carrera y cuando es un día de mucho sol, pues es raro que no haya al menos algún trocito que se resienta. Que no se te queme. Bueno, luego dejaré en las notas del podcast un documental muy bonito que hay sobre el albinismo en África y los proyectos que se están haciendo allí con toda la población albina, porque el documental merece mucho la pena. Susana, yo te he escuchado decir que tu discapacidad no te define, pero que forma parte de tu carácter. Explícame esto. Bueno, porque yo creo que todas las personas tenemos muchas cualidades y una de mis cualidades es obvio que es tener albinismo, ¿no? Se ve a simple vista. ¿Que no me define? Pues no me define porque tengo muchas otras más características, ¿no? Y creo que bueno, pues que esta es una más. Por tanto, creo que es un factor que sí que ha influido a lo largo de mi vida, mi manera de ser y de afrontar las cosas. Yo siempre digo que, bueno, pues de pequeña yo era consciente de que a veces para conseguir las mismas cosas que los demás tenía que trabajar más, que esforzarme más o que dar más vueltas para llegar al objetivo. Y yo creo que aprendí, ¿no? a ser insistente y a buscar la manera gracias a tener esta circunstancia, ¿no? Yo quería hacer las mismas cosas que los otros niños, las otras niñas y bueno, pues yo creo que en parte ese carácter luchador vino motivado por tener esta circunstancia, ¿no? Pues por tanto, pues supongo que me habrá cerrado puertas, pero creo que también tengo algo que agradecerle. Y bueno, es que mira, si esto no fuera así, probablemente no estaríamos hoy haciendo juntas el podcast. Bueno, eres doctora, o probablemente podríamos hablar sobre rehabilitación, eso nunca se sabe. Te he escuchado decir además que para ti el albinismo ha sido una oportunidad. Me parece una forma de enfocar la discapacidad en positivo, pero me imagino que llegar hasta ahí, Susana, no ha debido ser fácil. ¿De qué recursos te has valido? Bueno, para mí el recurso más importante y creo que el que más me ha ayudado ha sido el entorno en el que crecí, ¿no? Porque bueno, pues yo tuve la suerte de que, bueno, pues mi familia
familia, mis padres y mi hermana, que al final son los con los que, bueno, pues con los que estaba todos los días. Bueno, siempre me trataron exactamente igual que a mi hermana, ¿no? Que no tiene albinismo. Y creo que para mí eso fue la clave para ver esto como una parte de una normalidad diferente, pero de una normalidad, ¿sabes? Y no decir, bueno, pues es que como tengo esto, pues esto no lo voy a hacer, esto tampoco lo voy a poder hacer. Bueno, mi entorno más cercano en este sentido siempre me hizo crecer en confianza en mí misma, ¿no? Y creo que para mí eso ha sido lo más importante. Hablas justo de tu hermana Patricia, ella es 2 años mayor que tú. ¿Dirías que tu hermana Patricia fue tu primera competidora? Sí, puede ser, porque nosotras siempre, bueno, pues siempre jugamos mucho juntas, siempre compartimos mucho tiempo juntas. Yo tengo que decir que mi hermana, pues aparte de mi hermana, es mi mejor amiga. Pero bueno, también eso, ¿no? Porque jugábamos pues a lo que sea, y hay muchos juegos que al final son de competir, es uno contra otro. Cuando son 2 personas, pues es uno contra otro, y por tanto pues yo jugaba con ella a todo tipo de cosas, que algunas sí eran de uno contra otro, y entonces pues sí que podemos decir que fuera mi primera competidora. Y a mí me gustaba, pues yo creo que los hermanos mayores son, para los hermanas pequeñas, son nuestro referente primario, ¿no? Y para mí ella pues también lo fue. Nosotras jugábamos en casa a los Juegos Olímpicos, en la terraza de casa. Bueno, pues teníamos muchas modalidades, ninguna de las cuales hay en los Juegos Olímpicos, pero era nuestro juego y nos divertíamos con eso. Y bueno, yo sabía que, por ejemplo, en las cosas de raqueta pues no le iba a ganar nunca, porque yo sacaba, pero a partir de ahí ya punto y se acabó. Pero aún así intentaba con todas mis energías ganarle. Con 12 años dijiste que querías ir a unos Juegos Olímpicos. Eso de jugar al olimpismo parece que da resultados, y tras diplomarte en fisioterapia hiciste la carrera de medicina, quizá el campo con mayor dificultad para alguien con una discapacidad visual. ¿Cuántas veces te han dicho no y tú has dicho sí? Bueno, no las tengo contadas, la verdad. Sí que, bueno, pues eso. Yo nunca acepté un no, porque para mí, o sea, las cosas que no podemos hacer, que no debemos hacer, son las que están en las leyes, ¿no? Pero luego todo el resto yo lo veo como que son sugerencias y comentarios, pero desde luego que no podamos hacer algo, pues lo sabremos cada uno, ¿no? Cada una. Y muchas veces no lo sabemos, tenemos que probar y ya se verá. O sea, ya dar por hecho que... A ver, hay cosas que están claras. Yo sé que no voy a ser, pues, no sé, pilota de avión o de Fórmula 1, cosas estas, es obvio que no. Pero luego hay muchas otras cosas que están ahí en un terreno farragoso, que si no las pruebas, pues, bueno, pues sí que me han dicho, pues mira, esto va a ser difícil, pues si estudias medicina, luego a ver cómo haces para trabajar, porque claro, nadie lo ha hecho antes, mejor te sería hacer no sé qué. Bueno, pues muchas veces son en consejos con toda la buena intención del mundo, pero a mí nunca me gustó mucho dejarme llevar por los consejos. Querías experimentar tú. Sí, yo creo que es importante. Susana, voy a aprovechar para plantear un ejercicio a quien nos escucha, ¿vale? Vamos a imaginarnos que tenemos que zambullirnos al agua, no en una piscina, sino en aguas abiertas, en el mar. Hay que nadar 750 metros. Luego tenemos que salir del agua y hay que montarse en una bici y pedalear 20 kilómetros. Para terminar corriendo otros 5. Y todo esto hay que hacerlo no solo a toda pastilla, sino hay que hacerlo a ciegas, con el añadido de que la bicicleta es un tándem y en el resto de las pruebas hay que ir atada por un cabo a un guía. Pues todo esto es lo que hace Susana Rodríguez. He leído que en tu deporte, más allá de montar en bicicleta, más allá de correr, hay muchas cosas que tenéis que mecanizar y entrenar. Por ejemplo, cosas que a nosotros pasan desapercibidas, como quitarte el neopreno, calzarte, ponerte la crema.
¿Eso a ti te hace estar mucho más pendiente siempre de los pequeños detalles? ¿Cómo has entrenado todo eso que no se ve o que no parece tan obvio? Pues todo eso que no parece tan obvio, durante mis primeros años como triatleta, yo no era de las mejores en las transiciones, ¿no? Nosotros hacemos los deportes, el deporte está compuesto de 3 segmentos y entre uno y otro pues tienes que cambiar el material y hacerlo rápido porque, bueno, pues todo suma, ¿no? Y aquí gana el que llegue antes a meta y todo el tiempo que tardes de más en hacer lo que sea, pues va en tu contra. Entonces, yo durante mis primeros años como triatleta no era ni mucho menos la mejor en las transiciones y siempre, pues, o me enroscaba en el neopreno o me pasaba algo, ¿no? Y bueno, pues cuando fueron en 2016 los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, empecé a competir con una de mis guías, Mabel Gallardo se llama. Mabel es de Murcia y bueno, pues hacía triatlón y además ella es profesora en un colegio de educación primaria en Águilas. Y cuando empecé a competir con Mabel, pues ella me dijo, mira, hay algunas cosas que es que las tenemos que mejorar, porque hay margen de mejora y entonces pues las tenemos que trabajar. Así que, bueno, pues con ella ese verano, es que no puedo ni calcular las veces que repetimos cada uno de los gestos pequeños, ¿no? Bien quitar el neopreno, correr hasta la bici, calzar y descalzar las zapatillas de bici, poner el casco, quitar el casco, meter las cosas a la caja, estar controlando, ir hablando entre las dos para que estuviésemos sabiendo siempre, pues yo qué sé, si ella ya tenía puesto su casco, si ella ya lo tenía sacado y yo lo mismo, íbamos diciendo todo en alto para un poco ir asegurándose de lo que hace también la otra, ¿no? Y esto lo empecé a trabajar muchísimo con Mabel ese verano y bueno, pues desde que hicimos todo ese trabajo que empezó ese verano, pero que ahora continúa porque esto pues nunca se puede dejar de lado, pues pasé de ser muy mediocre en las transiciones a ser pues muchas veces la mejor, ¿no? Y bueno, ese trabajo que empecé con Mabel pues me fue bien, nos dio resultado, luego lo repetí con Paula y ahora con Sara. Y bueno, pues son detallitos que cuanto más mecanizados los tengas, mejor, porque después el día de la competición, el día de los juegos, por ejemplo, hay muchísimos nervios, muchísima tensión, música, la gente, bueno, en Tokio no había gente casi, pero suele haber gente del público y entonces tienes que hacer todo esto que no lo tengas que pensar, que salga solo. Entonces, para que salga solo lo tienes que haber practicado antes cientos de veces. Sí, tiene que estar súper automatizado. Esa cuerda que te une a tu guía es casi, me atrevería a decir, Susana, como un cordón umbilical, ¿no? ¿Cómo es de importante la confianza? La confianza es trascendental porque si no confías no puedes ir a tope y tú cuando vas a competir tienes que, ¿no? Todo lo que has entrenado es para estar lista y preparada para ese día, pues sacarlo todo afuera, ¿no? Y por tanto, para tú poder dar tu máximo tiene que ser de manera que no tengas ningún tipo de miedo, de interrogante. Hay algunos que son inevitables, ¿no? Tú cuando vas a correr en unos juegos, pues obviamente pues es normal que vas a estar nerviosa, pero tienes que no estar nerviosa por todo lo que tenga que ver con el guía. O sea, tú tienes que saber que esa persona te va a conducir por el circuito, te va a acompañar por el circuito sin ningún tipo de... O sea, y que en ese sentido no se puede cuestionar nada. Lo que ella decida, pues está bien decidido. Y bueno, pues obviamente para llegar hasta ese punto hay que trabajar, hay que fallar. Y bueno, pues intentar que cada vez que hay, ¿no?, un fallo, pues que no repercuta demasiado tiempo en la confianza, ¿no? Está claro que si tú estás en el circuito y te caes, pues cuando te tienes que volver a subir a la bici o a ponerte de pie, pues hay un rato en el que, pues una vez que ha pasado eso es difícil volver acto seguido a seguir haciendo todo a tope y con confianza, ¿no? Pero tienes que intentar que cada vez que hay cualquier fallo,
pues repercuta lo menos posible en la confianza. Eso es lo más difícil. Hablamos de confianza, pero también deberíamos decir compenetración, ¿no? Compenetración con Mobel, que la has mencionado, con Sara Loer, con Celso Comesaña, ¿no? Que han sido tus guías. ¿Cómo es de determinante eso? Bueno, pues es muy importante porque, ya te digo, a nivel deportivo, para que las cosas salgan, tienes que tener rendimiento, tienes que tener coordinación, pero sobre todo también es importante porque por el día a día, ¿no? Porque pues cuando vas a los juegos estás compitiendo 1 hora, pero estás allí 2 semanas, más las 2 semanas previas de la burbuja, y obviamente tiene que haber una relación que sea buena y que sea estable. Bueno, pues que se puedan, ¿no?, decir las cosas, comentar las cosas, porque si eso falla, lo deportivo va a ser lo siguiente en fallar, ¿no? Y bueno, pues yo he tenido experiencias bueno, pues que a nivel deportivo las cosas iban bien, pero al otro ya empezaban a fallar, y sabes que antes o después lo deportivo va a ser lo siguiente. Si las demás cosas no están bien a nivel deportivo, pues antes o después la cosa por algún lado va a rachar, como se dice en Galicia. Y por tanto, pues bueno, es importante tener gente alrededor, pues con la que tienes también una relación muy buena, ¿no? Bueno, al final es que tu deporte es un deporte individual que se compite en pareja y se entrena en equipo. Sí. O sea... Sí, es así. Estábamos hablando de confianza, hablábamos de compenetración. Hay otra palabra que me viene a la cabeza y es dependencia, porque tú no tienes libertad para entrenar sola, siempre necesitas a alguien que te acompañe, ¿no? Sí, yo los únicos entrenamientos que hago sola pues es cuando hago algo en mi casa, pues sea correr en la cinta o bici en el rodillo, y aún así hay determinadas cosas para las que sí que necesito a alguien, porque muchos de los programas que utilizamos, por ejemplo, para entrenar la bici en el rodillo, entrenamos con medidores de potencia, con vatios, y eso pues claro, tienes que estar viendo las pantallas y todo eso, entonces pues aunque depende del tipo de trabajo que vaya a hacer, aún así pues también necesito a alguien, y bueno, pues es una realidad, ¿no? Y es difícil de gestionar porque, bueno, pues todos los días al final dependes de otra persona para esto, que para mí en este caso es un trabajo. Y bueno, pues en este caso Sara, mi guía de triatlón, no vive en Galicia. Y bueno, pues nos vemos de vez en cuando, pero obviamente el grueso del trabajo del día a día lo tengo que llevar a cabo con otras personas, sobre todo pues con Celso, que es mi guía de atletismo, y luego pues con otros 2 o 3 amigos que me ayudan pues por amor al arte, ¿no? Porque luego ellos no van a tener el caramelo, entre comillas, de bueno, voy a los juegos, compito en los juegos, bueno, pues tengo también una beca o tengo un premio, lo que sea, ¿no? Ellos al final hacen esto porque les gusta. Y bueno, pues con algunos de ellos ya llevo una década haciendo lo mismo, pero bueno, nos lo pasamos bien, estamos a gusto, y al final eso es lo importante, y yo creo que al final es el motivo por el que seguimos haciendo esto, ¿no? Porque, bueno, pues cuando pasa el tiempo, claro que llegan las carreras y quieres hacerlo bien y si ganas mejor, pero la esencia real y lo que te hace arrancar todos los días es que al final disfrutas de entrenar. ¿Y alguna vez te frustra esta situación? A lo largo de los años, ¿cuál dirías que es la cualidad que más has tenido que trabajar? No sé, yo me imagino, por ejemplo, la paciencia. Sí, la paciencia, porque además yo no tengo mucha paciencia. Y... Ya somos 2. Y sí, pues además yo soy muy cuadriculada, en el sentido de que, bueno, pues llevo muchos años haciendo varias actividades bastante exigentes a la vez, y por tanto pues con un día a día no muy estructurado, muy organizado, y bueno, pues para mí lo más difícil son las pequeñas estas frustraciones del día a día, ¿no? De que, pues tengo que coger el tren a no sé qué hora porque luego llego y ya me voy a comer a la bici, a tal, y bueno, pues cuando el tren llega 20 minutos tarde y se me destruye todo el Tetris de los horarios, es una de las cosas que a mí me ha costado más gestionar a lo largo de todos estos años. Pero bueno, pues... Porque además, voy a hacer un pequeño inciso, pero entrenabas y hacías la residencia al mismo tiempo y luego te pilló el COVID, pero eso va a seguir
más adelante. Antes te quiero proponer otro ejercicio. Hoy vamos de ejercicios. Venga. Mira, la ilusión del iceberg, Sí. es una analogía que permite explicar y representar cómo ven algunas personas el éxito. Así que vamos a imaginarnos un iceberg en mitad del mar. Fuera del agua, lo que la gente ve es el éxito, esas medallas, esos Juegos Olímpicos. Y por debajo del agua está todo lo que nadie ve, que es la persistencia, el sacrificio, los fallos, la decepción, la dedicación, la disciplina, los buenos hábitos. Y en tu caso, todo esto además hay que multiplicarlo casi por 4, porque en esta ecuación entra la discapacidad, el hecho de ser mujer, y aquí hago un inciso para aclarar por qué ser mujer es un hándicap, y es que con la ley del deporte de 1990 no salíamos muy bien paradas, aunque ahora hay un nuevo anteproyecto de ley que está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados. Así que además de discapacidad, de ser mujer, compites también en un deporte que es minoritario. Todo esto que he contado, este dibujo que he hecho, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, me gusta, ¿no?, esta comparación del iceberg, porque, bueno, pues yo ahora, por ejemplo, hace unos meses pues estuve en Tokio y pues las imágenes esas, ¿no?, de los últimos 100 metros de la carrera, pues salieron un montón de lados, las vi un montón de gente. Estoy segura que ese día pues hubo muchísima ilusión, no me cabe duda, porque cuando yo volví a España y sobre todo cuando volví a Vigo, pues me di cuenta de que en un tiempo, ¿no?, de tantas malas noticias, los Juegos Paralímpicos lograron despertar un montón de ilusión en la gente. Y esos días que estuvimos en Japón, que no pararon de llegar buenas noticias, porque la verdad que todo el equipo tuvo una actuación increíble, pues la gente estaba muy ilusionada, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que se ve, lo de ese día. Pero bueno, está claro que el camino para llegar hasta ahí, bueno, yo creo que ni siquiera cuando lo empiezas o cuando lo vas haciendo te planteas todo lo que exige, todas las durezas que tiene. Yo cuando con 12 años decía que quería ir a los Juegos Olímpicos, pues bueno, pues sí, es bonito, ¿no?, decir, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos, o que un niño diga, yo quiero jugar en el Real Madrid. Sí, pero es que no tienes ni idea de lo que tienes que trabajar y de lo duro y lo exigente que es poder llegar hasta ahí, ¿no? O sea, es que a mí no se me podía ni pasar por la cabeza todo lo que tenía que hacer para ir a los Juegos Olímpicos. Y si en el momento lo hubiera sabido o lo hubiera entendido, no sé si querría hacerlo, o sea, creo que me lo habría planteado. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas recorriendo el camino, pues se van planteando poco a poco los obstáculos y, bueno, pues dices, venga, pues esto lo tengo que hacer, esto lo salto, esto lo voy a vencer. Bueno, pues el triatlón es un deporte minoritario. Tenemos una cosa buena, yo creo que a diferencia de otras modalidades, que el triatlón es un deporte relativamente moderno. Empezó los Juegos Olímpicos en el año 2000, así que comparado con otros pues es relativamente moderno, y los Paralímpicos en 2016, ¿no? Y bueno, tanto en una versión como en la de discapacidad, bueno, pues siempre existen en las competiciones el mismo número de plazas para hombres que para mujeres, de categorías para hombres que para mujeres. Los premios son iguales, cosa que parece increíble que todavía existe alguna comunidad autónoma, alguna modalidad en la que los premios masculinos son distintos a los femeninos por ganar el mismo título. O sea, esto es algo increíble, pero que todavía, pues en algunos lugares, aunque por suerte cada vez menos, sigue existiendo. El triatlón no es así. El triatlón, dentro de los deportes, creo que es de las modalidades donde desde lo que es la Federación Internacional se ha promovido más la igualdad, ¿no? El potenciar lo que es el deporte femenino. Claro, queda mucho por hacer, es mucho más difícil pues encontrar guías chicas que guías chicos, porque hay muchas menos mujeres practicando triatlón que hombres y por tanto pues está más reducido, ¿no?, las opciones que tienes. Pero bueno, dentro de lo que hay, creo que es un deporte un poco ejemplar, ¿no? Y luego, pues también fue difícil el hecho de que bueno, dentro de lo que es el paratriatlón, yo me considero dentro del grupo de los pioneros y pioneras en España, ¿no? Porque yo empecé en 2010 y bueno, pues sí que hubo algunos compañeros que empezaron algo antes,
Pero este grupo, pues fuimos los que empezamos a viajar a un lado y al otro, pues bueno, en condiciones que ahora mismo no nos parecen las mejores, pues durmiendo en albergues, llevando las bicis en las cajas de cartón, durmiendo en los aeropuertos. Fuimos un grupito que bueno, aunque no todo el grupo pues consiguió luego llegar un día a unos juegos, para mí el trabajo que hizo este grupo es muy valorable porque es difícil poner las primeras piedras y en Tokio el paratriatlón tuvo unos resultados increíbles con 7 deportistas, de los cuales 4 conseguimos medallas, pero para llegar hasta allí pues es una generación que tuvimos que romper muchas barreras, que pedir muchas cosas en repetidas ocasiones hasta ir consiguiéndolas poco a poco, y aún faltan algunas. Pero bueno, no sé, también es bonito, ¿no?, haber formado parte de ese grupo y poder ver un poco que dices, bueno, pues los años han pasado, el nivel ha subido y hemos conseguido sobrevivir a ese cambio de nivel que hubo. Y bueno, pues ahora ya somos los veteranos, pero bueno, pues hemos podido ir viendo todo lo que ha cambiado esta modalidad a lo largo del tiempo. Y ojalá que los éxitos se consoliden, ¿no? ¿Dónde crees que están los grandes retos? Bueno, yo creo que todavía existen cosas que pueden igualar más al deporte, que dejemos, ¿no?, de diferenciar tanto lo de olímpicos, paralímpicos, con discapacidad, sin discapacidad. Bueno, pues el deporte paralímpico todavía tiene muchas más cosas al descubierto que nuestros compañeros de sin discapacidad. Nosotros pues competimos unas cuantas veces al año y por ahora solo hay un par de ellas que realmente tenemos nuestros gastos cubiertos ya antes de competir. Otras veces pues dependemos de los resultados y bueno, pues en el caso de los compañeros olímpicos es mucho más sencillo todo, ¿no? Tienen más competiciones con viajes organizados, etcétera. Y bueno, yo creo que se nos tiene que exigir, pero que a la vez se nos tiene que exigir lo mismo que a ellos, pero que a la vez también se nos tiene que dar lo mismo que a ellos. Y creo que en este sentido pues todavía queda, ¿no? Y bueno, pues lo que es, pues, por ejemplo, los premios por medalla olímpica y paralímpica todavía no son iguales. Han mejorado muchísimo y desde que yo empecé en esto, pues ahora mismo estamos en una situación que hace 10 años pues nos parecía impensable, ¿no? Pero yo creo que no hay que conformarse nunca y siempre buscar otros pasos para dar, ¿no? Y luego creo que otra asignatura pendiente también es lo que es el deporte de base, ¿no? Porque niños con discapacidad, pues hay muchos, ¿no?, con diferentes tipos de discapacidad, y niños con discapacidad practicando deporte no hay demasiados, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante encontrar a esta parte de la población, ya no para que compita y llegue a unos Juegos Olímpicos, ¿no?, sino para que haga deporte, porque creo que es uno de los elementos integradores más importantes que hay, ¿no? Y en este sentido, pues yo, por ejemplo, junto con Celso, mi guía de triatlón, mi guía de atletismo, hemos creado un club aquí en Vigo, bueno, pues con una escuela inclusiva en la que, bueno, pues la idea es incorporar niños con discapacidad y sin discapacidad. Ya tenemos algunos y bueno, pues este tipo de proyectos, pues la verdad que ojalá que cada vez surjan más y cada vez tengamos más jóvenes practicando deporte. Si tuvieses que hacer a Pedro Sánchez el pitch del ascensor para que te diese dinero para financiar todas esas escuelas, ¿qué le dirías? Convéncele. Bueno, le invitaría a venirse con nosotros a un viaje, ¿no?, de un campeonato de Europa, de un campeonato del mundo, y que conociera un poco la realidad de los deportistas con discapacidad, porque, bueno, yo creo que muchas veces es por desconocimiento, ¿no?, por no haber vivido experiencias en la vida con gente con discapacidad, que no se sabe cuáles son las necesidades y cuál es la realidad. Y entonces pues le invitaría a compartir con nosotros pues no sé, una competición o una concentración y que viera un poco las necesidades y las circunstancias que surgen y también lo que se le ocurre a la gente. Bueno, porque muchas veces se tiende a pensar que el deporte paralímpico es, ¿no?, el pobre ciego, el pobre
el pobre cojo, la pobre persona que va en silla de ruedas que hace deporte y ya la superación y todo eso, ¿no? Y el deporte paralímpico, el que va a los Juegos Paralímpicos es de un nivel muy alto y bueno, pues la gente que sin discapacidad que nos conoce, ¿no? Y viene a las competiciones y ve lo rápido que se corre y lo rápido que se nada y cómo se va en bici y todo eso, pues se da cuenta de que de pena y de dar pena nada. O sea, esto es deporte de alto nivel como el otro y solo hay que conocerlo para ver lo que hay. Así que le invitaría a acompañarnos. Me encanta. Has dicho la palabra superación. ¿A ti a veces te pesa esa etiqueta de Susana Rodríguez, ejemplo de superación? Sí, bueno, me da igual, ¿no? Yo la verdad no me fijo mucho en esto de las palabras. La única que no me gusta y que además es que soy muy pesada cuando la escucho es lo de minusválido, porque... Bueno, digo discapacidad y al final, bueno, pues sí, hay una capacidad, ¿no? Que es la de ver, que yo no la tengo, ¿no? Pero minusválido es valer menos. Y valer menos es como, bueno, pues tienes esto, vales tanto y te falta esto y vales menos. No me gusta, ¿no? Entonces la verdad que siempre tengo ahí esa discusión, incluso con, pues, por ejemplo, con mi entrenador o con Celso, que alguna vez me hablan de las plazas de aparcar de minusválidos y cada vez que, bueno, ahora ya saben que no me gusta y entonces me lo dicen por fastidiar y sin embargo cuando hablan ellos ya lo dicen de la manera correcta. Pero quitando esa palabra, el resto no les doy muchas vueltas, ¿no? Lo de la superación, pues yo qué sé. Yo no hago las cosas por superación. Al final yo pues tengo mis circunstancias y como cualquier persona que tiene las suyas, pues hago lo que sea para sacarme las castañas del fuego y conseguir las cosas que quiero, ¿no? Pero ejemplo de superación, yo creo que cualquier persona tenga una discapacidad es un ejemplo de superación de sus propios obstáculos, ¿no? ¿Qué pasa? Que algunos pues se ven desde fuera y tienes un papelito que es un certificado de discapacidad y otras personas no lo tienen, pero también tienen otro tipo de problemas y no por eso dejan de ser un ejemplo de superación. Hablando de obstáculos y de estereotipos, justo dice el lema de Adidas, la marca que te patrocina, dice My story is not impossible because I'm possible. Mi historia no es imposible porque yo soy posible. ¿Cuántas veces como atleta y también como profesional de la medicina te has tenido que desafiar tú a todos esos estereotipos? Bueno, supongo que unas cuantas, ¿no? Pero como te digo, yo siempre fui bastante de hacer lo que te daba la gana. Me daba la gana, es así. Y bueno, pues entonces tampoco... Bueno, para mí cuando escucho esto es un motivo más para salirme con la mía, ¿no? Por así decirlo. O sea, si a mí me dicen, pues es que esto nunca lo vas a poder hacer. Bueno, mira, siempre me acuerdo cuando estaba yo en segundo de medicina, que estaba, bueno, pues empezando con el triatlón, ya cada vez iba ahí un poquito más. Un día me encontré en el gimnasio de la universidad a una compañera de quinto que yo no conocía de nada, pero no sé cómo en el vestuario nos pusimos a hablar y yo le conté que estaba haciendo triatlón y que, bueno, pues que cada vez estaba entrando un poquito más, que ya había hecho antes atletismo y natación y que en Río en 2016 iban a ser los primeros juegos y que aunque aún quedaba mucho, pues que me gustaría intentar estar allí, no sé qué. Y esta chica me dijo, no vas a poder porque yo ya lo veo ahora que estoy en quinto, que para sacar un par de horas a la semana para entrenar ya verás que es muy complicado porque, bueno, en primero y en segundo aún se puede, pero luego ya todo es más complicado y tal. Y yo... Ya en el momento me quedé pensando y dije yo, bueno, o sea, es que esta no sabe quién soy yo. Y me quedé con eso grabado, ¿no? Y digo, me encantaría, no sé, cuando yo estuve en quinto, ¿no? Que estaba ya pues con la clasificación para Río y tal, digo, me encantaría saber dónde está esta chica y decirle, tía, mira. Y contárselo. Y decirle, tía, mira, yo creo que tienes que insistir un poco más. Que si quieres puedes, o sea, si quieres que puedes un poco más. No sé, siempre me acordé de ella y no sé quién era ni cómo se llamaba porque ya te digo que no la conocía de nada. Pero... Igual no se escucha y se está acordando de ti. Si no se escucha, pues solo eso, decirle que jolín,
que sí, que a mí siempre me parecieron difíciles las cosas, ¿no? Y yo, pues eso, pues cuando estaba en el cole me iba muy bien y decía, ¡buah! Pero el año que viene a ver cómo hago, porque ya lo veía todo como, a ver. Pero luego ves que cuando llegan las cosas te vas poniendo las pilas y las vas haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que habré escuchado cosas o decirme, bueno, pues es que para ti correr en menos de esta marca te va a ser muy complicado. Y digo, bueno, pues sí, pues tendré que trabajar más. A lo mejor en vez de tardar un año, tardo 2, pero que no vaya a poder, ya como para decirlo tan tajante, ¿no? No sé, nunca me pareció oportuno. Y cuando, pues eso, luego hago las cosas, pues me acuerdo a lo mejor de alguien puntualmente que me dijo no sé qué, y si es alguien que tenga mano, pues voy y le digo, oye, ¿te acuerdas de cuando me dijiste que tal y cual? Pues ya ves que no. Sin rencor. Sí, totalmente, sin rencor. Yo creo que las cosas se suelen decir bueno, pues porque las ves difícil y a lo mejor intentas incluso protegerte del fracaso, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de las veces pues nadie te lo dice por mal. Y con todo ese esfuerzo y con todo esto que nos estás contando, Susana, ¿tú en algún momento te llegas a plantear si semejante esfuerzo merecía la pena o eso nunca te ha pasado por la cabeza? Eso sí que se me ha pasado por la cabeza. Bueno, lo bueno, entre comillas, es que cuando tengo así episodios de estos de falta de fe o de decir, madre mía, pues ¿dónde me he metido tal? Bueno, me suelen durar poco. Entonces, bueno, pero sí que los he tenido, ¿no? Y pues mira, el año de Tokio, el año en el que iba a ser Tokio o antes de empezar el coronavirus, a principios de ese año me diagnosticaron una cardiopatía y bueno, pues al principio, bueno, tuve que hacer una serie de estudios pues para ver si existía o no la posibilidad de seguir con mi deporte, que al final, pues por suerte sí que pude seguir, pero aún así, pues había veces que, bueno, pues eso, estaba preocupada, tenía miedo y tal, y decía, jo, es que no sé si tiene sentido, o sea, vale que unos juegos es lo más, querer hacer podio en los juegos es lo más, pero no sé hasta qué punto es razonable o si es demasiado egoísta por mi parte. Bueno, comeduras de cabeza las tenemos todos. A veces algunas que no nos podríamos imaginar que íbamos a tener algún día, pero bueno, yo qué sé. ¿Cómo sales de ese bucle? De ese pensamiento recurrente. Bueno, yo en este caso, para salir de ese pensamiento recurrente, tuve que buscar ayuda porque, salía, pero veía que luego volvía a entrar. O sea, salía, pero no se iba del todo, ¿no? Y claro, cuando de repente me veo en octubre del 2020, pues en una Copa del Mundo en Portugal, que era la única competición internacional que se disputó ese año porque era el COVID, pues cuando de repente, bueno, pues estoy allí y bueno, pues faltaban muchas de mis rivales importantes y gano la carrera, pero aún así veo que estoy nadando y que estoy pensando mientras nado en a ver si me pasa algo aquí, pues a ver quién me va a ayudar y a ver si me, ¿sabes? O sea, entonces yo digo, bueno, pues o sea, esto ya llevo meses así, es verdad que la idea cada vez está más difusa, pero la idea sigue ahí. Y si dentro de 10 meses yo quiero estar en Tokio porque he decidido que voy a ir a Tokio y que quiero ir a full y que quiero ir a Tokio en condiciones de pelear por todo, yo no puedo estar en la inopia pensando en estas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, pues tendré que tomar cartas en el asunto y buscar a alguien y bueno, pues a veces es necesario, ¿no? Otras veces sales por ti sola. Yo creo que todos tenemos recursos para salir, lo que pasa que a veces pues los encontramos, ¿no? Los encuentras tú y los encuentras tú y otras veces necesitas, ¿no? Que alguien te ayude a reconducir un poco la cabeza. Sí, que un psicólogo o un psiquiatra te ayude, ¿no? Sí, en este caso pues con una psicóloga deportiva pues hice mucho trabajo y bueno, pues dio sus frutos, ¿no? Ahora pues puedo tener a lo mejor un día muy puntual, un pensamiento de estos fugaces, pero bueno, pues tengo un esquema para, si eso pasa, pues resolverlo y que se resuelva lo antes posible, en cuestión de segundos, pues a ver si realmente... ¿Cómo es ese esquema?
Bueno, en este caso es un esquema para decidir si tú cuando estás haciendo deporte intenso y te viene un pensamiento de estos de miedo, de si realmente es un miedo racional, ¿no? Porque te sientes mal y porque entonces pues me paro, o si es un miedo pues irracional, ¿no? Como la mayoría, muchos miedos son un poco irracionales. Y entonces, pues si es irracional, pues hay una parte del esquema que hace que sigas. O sea, que sigas porque realmente no es una situación de peligro. Y si es una situación de peligro, pues parar y escuchar al cuerpo. Pero cuando no lo es, pues ya centrarte en lo que estás haciendo y ya, pues cuando acabas, darle vueltas. Pero mientras estás haciendo el ejercicio, no. Y bueno, pues esto es algo pues tuvimos que ir, ¿no? a las razones por las que yo hago, a las razones más profundas y motivaciones por las que yo hago mi deporte, por las que empecé a hacer mi deporte, por las razones por las que dejaría de hacer mi deporte. Y bueno, pues pensar todo eso, ¿no? Y escribirlo, porque bueno, pues cuando lo piensas, yo cuando lo pienso a veces no me centro mucho, entonces pues escribirlo pues sí que fue una cosa que me ayudó, ¿no? Y bueno, pues así. Qué bien, vamos a seguir hablando de salud mental, Susana. Además de todos estos éxitos deportivos de los que hemos estado hablando, tú te diplomaste en fisioterapia, luego estudiaste medicina, hiciste el MIR y la residencia en el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico de Santiago, y justo ahí te pilla la pandemia de la COVID-19 y estás preparando los Juegos de Tokio. O sea, yo no me quiero ni imaginar el nivel de estrés de hace justamente ahora 2 años. Estamos grabando un 9 de marzo, el 14 de marzo se declaró el estado de alarma. Y hablando justo de la salud mental, justo acabo de ver un estudio que se llama Mind COVID que mide el impacto de la COVID-19 en la salud mental de los trabajadores sanitarios y destaca que 1 de cada 7 presenta un trastorno mental discapacitante, desde depresión, trastorno por ansiedad, pánico, estrés postraumático, y parece además que hay una mayor prevalencia en el caso de las mujeres jóvenes. Vamos, pasados estos 2 años, con todo lo que te ha pasado, ¿qué lectura haces tú de todo esto que has vivido? Juegos, COVID, entrenamiento a tope, medalla, diploma olímpico en los 1500 metros. Bueno, a ver, por una parte, yo qué sé, pues tienes una sensación de satisfacción porque, bueno, pues en el momento yo tengo claro que no lo pensé nunca, ¿no? Yo, pues cuando estaba trabajando tenía claro que, sobre todo pues durante el COVID, que dices, bueno, o sea, mi prioridad absoluta ahora mismo es esta. Y tenía claro que quería preparar los juegos, que quería ir bien a los juegos, que por edad y por experiencia los Juegos de Tokio pues quizás eran a nivel deportivo mi oportunidad más clara, por así decirlo. Pero no lo piensas, en el día a día tú vas y cumples con todas tus responsabilidades diarias y ya está, ¿no? Ahora que lo veo en la distancia, porque además justo pues estos meses, ahora mismo no estoy trabajando, pues obviamente piensas que, bueno, pues que fue una auténtica cosa de locos, porque no tiene otra manera de calificarlo, que no sé cómo fui capaz de aguantar. Y luego pues satisfacción, porque dices, bueno, pues mira, dentro de lo tal, pues las cosas han salido bien, ¿no? No podrían haber salido mejor porque, bueno, deportivamente en Tokio pues conseguí el oro en triatlón, que yo tenía claro que era mi prioridad a la hora de preparar los juegos, y el 1500 pues bueno, pues un 5º puesto y una marca muy buena para el cansancio y la preparación que había tenido de esa prueba, que no fue ninguna. O sea, a nivel específico yo no pude preparar el 1500 porque no era compatible con el triatlón, entonces fui con lo que tenía. Bueno, pues estaba físicamente muy bien y conseguí pues esos 3 días seguidos aguantar un rendimiento pues muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me siento feliz, ¿no? De ahora poder mirar hacia atrás y decir, pues logré hacer esto, ¿no? Pero está claro que es una cosa de locos. Y bueno, en el momento, pues
A mí el principio el principio de marzo del 2020 me pilló en Abu Dhabi. Estábamos allí para competir en una Copa del Mundo que era la primera del año y quedaban ya pocos meses para Tokio, en teoría. Y... Lo recuerdo porque te escribí para ver si grabábamos, pero era imposible. Y estábamos allí y entonces pues de repente ya se canceló la prueba. Había casos en el hotel al que nos íbamos a ir los días antes de la carrera, pues había un club de ciclismo allí confinado. Del Tour de los Emiratos Árabes. Nos dijeron de la agencia de viajes que mejor intentáramos adelantar los vuelos porque decían que iba a empezar a haber restricciones y regresamos a España creo que el 6 de marzo. Sí, yo celebré mi cumple en Dubái, allí en un centro comercial. Y volvimos para España y ya en el avión de Dubái a Oporto no venía nadie sin mascarilla, excepto nosotros, que no teníamos. Yo tenía una que me había mandado llevar mi hermana, por si acaso, y a mí me hacía gracia aquello, pero cuando pues vimos que estaba todo el mundo con mascarilla, dije yo, madre mía, esto va en serio, ¿no? Y eso que tú eres sanitaria, tu hermana es ingeniero, creo. Sí, mira la ingeniera. Mi hermana es ingeniera de caminos, lo que pasa que su novio es chino y entonces le contaba lo que estaban viviendo en China porque él estaba allá. Y entonces pues yo creo que mi hermana ya decía, a ver, si allí está la cosa como está, aquí no va a pasar, o sea, aquí esto va a llegar. Y a mí me parecía, yo le decía, bueno, van a llegar unos casos como cuando fue lo de la gripe aviar, pero pues en el aeropuerto la gente tendrá fiebre, se detectarán y no pasará nada. Bueno, pues nada, nos volvimos de Abu Dhabi y ya en la siguiente semana se declaró el estado de alarma. Y en el hospital pues nos cambiaron todo el esquema que teníamos de trabajo porque todo lo que no era urgente o que no era respecto al coronavirus se canceló. Y ya dijimos, uy, esto... Y nada, yo al principio tenía lo que más me preocupaba era que pues eso, se daban muchas advertencias respecto a lo que era el lavado de manos, que es súper importante para la prevención de un montón de transmisiones. Pero claro, para mí el usar las manos es trascendental porque cuando no ves, pues te tienes que enterar del mundo y las manos son algo muy importante. Y entonces era lo que más me preocupaba, ¿no? Porque decía, pues es que antes o después voy a acabar teniendo coronavirus porque yo tengo que tocar todo, si no, a ver cómo hago. Pero bueno, yo qué sé, poco a poco fuimos haciendo y por las mañanas en el hospital pues había una situación de mucho nerviosismo porque pues cada vez había más gente ingresada, había más fallecidos. Bueno, pues el área sanitaria de Santiago y Galicia en general quizás no tuvieron, ¿no?, esa primera ola tan terrible, sí, como fue pues en otros lugares de España. Y bueno, pues yo por las mañanas estaba allí, por las tardes volvía a mi casa y bueno, pues entrenaba todos los días de 6 a 9. Pues luego se dijo que se iban a aplazar los juegos, yo sabía que no iba a haber juegos. Y yo dije, bueno, mira, yo hago esto porque me gusta y yo este rato lo necesito para irme a dormir tranquila y mañana estar bien y poder dar mi 100% otra vez por la mañana. Y mira, no hubo ni un solo día del primer confinamiento ese, que yo creo que fue el más gordo para todos, que dejara de entrenar o de hacer algo diciendo, bueno, pues no va a haber juegos, pues aunque hoy no entrene no pasa nada. No, yo estaba todos los días entre pues el rodillo, la cinta de correr que me llegó el 23 de marzo. Agradecida estaré siempre a los 2 señores operarios que la subieron a casa, que pesa 185 kilos y bueno, pues incluso hubo que desmontar un trozo del ascensor para poder subirla. Madre mía. Sigue todavía en el salón de casa de mis padres. Espero que ya en breve, bueno, la voy a mover de allí porque, bueno, pues ahora me he comprado un piso y ya me voy a trasladar. Pero bueno, me ayudó mucho en esos tiempos. Y una máquina de remo que me prestaron de un gimnasio. Y oye, ahí estaba todos los días. La verdad que hice auténticas burradas en el confinamiento. Y salí del confinamiento súper en forma, o sea, estaba corriendo y haciendo bici a mis ritmos de 2-3 semanas antes de un campeonato del mundo, o sea,
Madre mía. Y creo que en el salón de casa de tus padres. Sí, creo que eso me ayudó también a llegar como llegué a Tokio, ¿no? Porque sé, pues por muchos compañeros, pues porque hemos hablado, que durante esos primeros 3 meses pues hubo mucha incertidumbre y muchas veces pues hay gente que se dejó un poco llevar, ¿no? Bueno, pues no va a haber juegos, no va a haber mundial, no va a haber nada este año, no vamos a competir. Y si no tienes objetivos es difícil, ¿no? Mantener un poco esa intensidad, ese ritmo. Y bueno, pues yo lo hice porque me apetecía y para mí era necesario para estar bien al día siguiente. Y bueno, física y mentalmente, ¿no? Y sí. Pasa el confinamiento, te haces toda la preparación en el salón de casa de tus padres, llegan los Juegos de Tokio, ahora 2021, te cuelgas la medalla de oro en el triatlón y un diploma en los 1500 metros. ¿Qué pensaste en ese momento? Porque yo te dibujo en ese momento personal como si fuese un cruce de carreteras, ¿no? Medicina, que anda que no escogiste una carrera que sea larga ni nada, con su residencia, con su MIR, con su todo incluido, con los 4 años de residencia y tu carrera deportiva. Claro, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde voy ahora? ¿Qué decidiste? Pues mira, desde el momento en el que gano los juegos, bueno, pues eso, obviamente ese día pues no piensas nada y además fue un ejercicio muy importante para mí de saber estar, porque sabía que al día siguiente tenía el 1500 y aunque yo no había preparado esa prueba específicamente, pues quería intentar meterme en la final. Porque bueno, Celso no compitió conmigo en el triatlón en los Juegos, lo gané con Sara y bueno, la verdad que Sara y yo hicimos un carrerón y un equipazo, pero bueno, pues Celso tuvo una parte muy importante en ese resultado, ¿no? Como guía también, aunque no estuviera compitiendo a mi lado. Y yo quería pues competir bien en el 1500 por mí, ¿no? Porque tú vas a unos juegos y quieres hacer lo mejor posible, pero también por él, ¿no? Porque era nuestra oportunidad juntos como equipo y como amigos que somos. Y bueno, pues tú en cuanto ganas una medalla en los juegos, pues todo es como, es una nube, ¿no? Y pues todo el mundo te empieza a escribir, tenían el WhatsApp, pues creo que eran 300 conversaciones sin abrir. Y dije, bueno, esto, o sea, yo tengo que descansar, tengo que estar tranquila esta mañana. De hecho, casi no hice ninguna entrevista. Bueno, los del Comité Paralímpico se volvían locos porque les estaban pidiendo hablar conmigo de todos lados y yo les había dicho, por favor, hasta mañana dejarme tranquila, que yo mañana quiero correr y quiero correr bien. Y bueno, estaba muy cansada porque el tri fue en unas condiciones de calor, de temperatura muy exigentes. Y recuerdo estar en la cama, en la villa esa tarde, allí con los pies en alto intentando dormir y bueno, pues era imposible dormir, ¿no? Y de hecho dormí esa noche 5 horas porque me tomé unas pastillas, pero vamos, es que estaba con la adrenalina a tope y parecía que no había manera de bajar eso, ¿no? Y al día siguiente pues voy al estadio, voy a correr con Celso. Pues justo antes de la semifinal, que era la segunda, ya se sabían los resultados de la primera semi y me dijo Celso, antes de salir al estadio, vio los resultados de la carrera anterior y me dijo, o corremos en 4:52 o nos vamos para casa. Y yo tenía de mejor marca 4:55 y digo, pero vamos a ver, o sea, si estoy reventada de ayer, ¿cómo voy a hacer para correr en 4:52? No sé, pero di 4 o 5 pasos y en cuanto salimos a la pista se me olvidó todo y nada, y empezamos a correr y bueno, yo notaba que bueno, la cabeza me iba, pero las piernas no me iban muy bien. Y aún así, cuando nos quedaban 200 metros, bueno, Celso me iba diciendo, ¿no?, cómo iba la carrera y estaba muy apretada. Y al final, ¿qué te va diciendo cuando vas corriendo, Susana? ¿Qué te dice el guía? Me dice dónde empieza la curva, dónde termina la curva. Bueno, esto es en la pista, porque es una carrera que ritmos muy rápido, es distinto al triatlón. Y hay que tomar decisiones en muy poco tiempo. Corremos solo 6 chicas, pero todas con los guías. Y bueno, pues tú vas escuchando un poco lo que hay alrededor, pero no sabes ni quiénes son. Y además es un poco engañadizo el sonido durante las carreras, ¿no? Entonces él me va diciendo un poco cuánto de lejos están las demás y luego pues en la última vuelta sí que me dice un poco más en la distancia que queda a meta.
estaba todo muy ajustado y bueno, pues cuando nos quedaban 200 metros me dijo que cambiara. Él iba viendo los tiempos, las vueltas anteriores y vio que estaba realmente que técnicamente no estaba corriendo muy bien, pero estaba corriendo a buen ritmo y bueno, pues conseguí hacer un cambio de ritmo en la última vuelta y al final nos metimos segundos a la final por puestos que era, o sea, es que yo no me lo podía ni creer. Con 4:51 había hecho el récord de España, había mejorado mi marca, bueno, o sea, era increíble, ¿no? Y entonces fue como, vale, guay, pues paso a la final, pero que tengo que aguantar 24 horas más, ¿sabes? La locura esta, ¿no? Y entonces, pues al día siguiente ya nos volvíamos a casa después de correr. Entonces, el día de la semifinal volví para la villa, le dije, Celso, por favor, acompáñame a la tienda, porque quería comprar, pues eso, unos regalitos y tal. Me fui a la tienda, metí allí una cesta que la llené de todo lo que pude. Compré, la verdad que compré sin ni pensar lo que estaba comprando. Digo, bueno, lo importante es que para cada persona que le quiero llevar algo, pues lleve algo, ¿no? Y metí cosas allí. Y toda la tarde otra vez intentando dormir, imposible. Estaba como en una nube, todo el mundo escribiéndome y yo pues eso, no contestaba a nadie. En las redes sociales pues ¿Tú comprando? Yo comprando y descansando. Y bueno, pues en la final otra vez pues lo di todo, pero bueno, pues ya llegó un momento que no podía más. O sea, las piernas no iban y siempre lo digo, ¿no? Que esas dos carreras fueron el sufrimiento físico más límite que yo creo que alcancé en mi vida. Y con lo cual tengo que estar contenta, ¿no? Porque, bueno, pues no es fácil, ¿no? Aguantar 3 días así. Y después de eso, bueno, pues poco a poco bajar de la nube, ¿no? Porque, bueno, es difícil cuando tú en tu deporte ya has conseguido, ¿no? Todo lo que querías, es difícil pensar en el futuro. Y lleva bastantes semanas el volver ¿no? a encauzar las cosas y decir, bueno, pues yo quiero seguir, quiero intentar estar en París, quiero pues volver a ponerte a entrenar con tu rutina y todo eso es difícil. Y bueno, yo tenía claro que, bueno, pues que después de los Juegos quería volver a trabajar, bueno, pues porque me gusta la medicina y yo sé que es lo que me voy a dedicar, ¿no? El día de mañana, ¿no? ¿Cuántos años me pueden quedar de deporte de alto nivel? Pues no lo sé, pero está claro que menos de los que llevo. Y entonces en septiembre pues hice las oposiciones del Servicio Gallego de Salud, que fueron el 18 de septiembre. Y bueno, mía. pues las aprobé, que bueno, pues eso no hace mucho que lo sé, pero bueno, las aprobé con plaza. Entonces, bueno, pues ahora en los próximos meses se resolverá y sabré un poco, pues bueno, qué destino puedo elegir y veremos otra vez la manera de poder encajar todas las piezas del puzzle. Pero bueno, es raro todo, ¿no? Fue un ejercicio exigente porque imagínate, yo fui a las oposiciones el 18 de septiembre y esa semana anterior pues estuve en La Resistencia, estuve en otro programa de televisión de Galicia, la noche anterior al examen estuve en Balaídos haciendo el saque de honor y bueno, sabes que tienes que estar en todas estas cosas porque son parte de nuestro trabajo, pero a la vez para una persona que es bastante exigente como yo, sabes que vas a ir a un examen y que obviamente no vas a tu 100%, vas a tu 100% de lo que te ha permitido las circunstancias, pero sabes que no vas en las mejores condiciones para hacerlo, ¿no? Y obviamente manejar todo eso es difícil y bueno, pues es muy importante todo este equipo de personas, ¿no? que trabajaron conmigo para estar en Tokio y para ayudarme a llegar a lo más alto, pues también son un poco las que te hacen mantenerte en la tierra después de llegar a lo más alto, que tampoco es una cosa fácil de gestionar y yo no me había enfrentado a algo así hasta que este año gané los Juegos y bueno, pues también cuando hice la portada de la revista, bueno, pues fue algo de Time que yo no esperaba y que tampoco tenía ni la menor idea de la repercusión que eso iba a tener y bueno, pues también muy importante, ¿no? el tener tan cerca así a gente de confianza que cuando yo ahora me encuentro en estos momentos de tomar decisiones y eso, tengo un grupo de consejeros. De consejeros. De consejeros que
que pues eso, pues les pregunto, oye, ¿y tú qué harías, no? Y aunque siempre me dicen, no sé, o sea, yo si fuera tú, pues no lo sé, pero siempre me acaban diciendo un poco. Y yo lo valoro mucho, ¿no? Porque a veces después de todo esto no tienes la claridad para tomar decisiones y bueno, hace falta tiempo para que la claridad vuelva, ¿sabes? Importante. Después de todo esto, de todos estos pensamientos, te voy a hacer una pregunta que parece un poco frívola, pero yo te tengo que preguntar porque en este podcast hablamos mucho del cuidado de la piel y tengo mucha curiosidad por saber cómo te proteges tú del sol. Además, en un deporte que se practica al aire libre, que no tienes melanina, que tienes que tener muchísimo cuidado por el sol, por el cáncer de piel, que compites al aire libre. ¿Cómo lo haces, Susana? Bueno, dos cosas principales. Una, intentamos evitar las horas de mayor incidencia, ¿no?, del sol. Y después, por otra parte, utilizar mucho protector y reponerlo siempre que sea posible, ¿no? Al final, durante las carreras no es posible y, bueno, pues sabes que va a haber alguna zona que se va a quemar, ¿no? Bueno, sobre todo el tema de la crema, de factor 50, en este caso utilizo. No voy a mencionar ninguna marca porque me muevo entre varias y bueno, pues ninguna de ellas me patrocina, con lo cual creo que... Que te llamen para que te patrocinen. Desde aquí se lo decimos que es una cosa, eso, que te patrocinen, que hay que apoyar. Que es una cosa, ¿no? Me muevo entre algunas más caras y otra más barata. Porque bueno, nosotros utilizamos mucha cantidad de crema. Claro. Y bueno, pues luego también intentar utilizar gorra y gafas de sol, por supuesto. Y bueno, es verdad que bueno, pues preparando Tokio, como allí vamos a tener mucho calor, mucha humedad, bueno, pues el verano pasado sí que hubo momentos en los que hice entrenamientos a horas de estas que yo suelo tener un poco limitadas, ¿no?, por el sol, pero el año pasado, un poco pensando en lo de la aclimatación, sí que hicimos algunos entrenamientos así a horas un poco más complejas. Bueno, pues eso, incidiendo mucho en la crema y bueno, pues por ejemplo, si estás haciendo un entrenamiento de correr, de series, pues intentar, aunque haya pocos descansos, pues tener un lugar de sombra, ¿no?, para esos pequeños descansos que bueno, pues quieras que no, se agradece. Y luego, bueno, aunque no tiene que ver con el sol, pues cuidar mucho la hidratación, ¿no? La hidratación a nivel de beber, porque bueno, pues tienes que reponer lo que pierdes, y sobre todo el año pasado en la preparación de Tokio, pues también esto fue muy importante porque había que también entrenarlo para el día de la carrera. Susana, qué lujazo hablar contigo, de verdad, me apetecía muchísimo poder tener este reencuentro. Yo creo que hemos hecho un repaso. Sí, estuvo bien, hemos hecho un repaso. Ha estado fenomenal charlar, así que te quiero dar de corazón las gracias por contarnos todo y por compartir tantas cosas con todos los escuchantes de este podcast. Espero coincidir contigo pronto y te deseo, la verdad, el mayor de los éxitos. Nada, muchísimas gracias a ti y un saludo para todas las que nos estáis escuchando, y seguro que nos volvemos a encontrar pronto. Te mando un abrazo muy fuerte, cuídate. Chao. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete a el podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast o en Spotify, regálame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.